Amén. Bueno, Marco, aquí estoy esperando yo un presentito de los Estados Unidos ahora que regrese usted. Tengo hielo. Hielo, que llegue bien. Bueno, compañeros, bueno, como les decía anteriormente, hoy me corresponde el tema. Vamos a iniciar los que estamos, poniéndonos en manos del Señor, agradeciéndole por un día más de vida que nos regala, por las oportunidades que nos da cada día de contemplar su hermosa creación, de la dicha de poder tener un hogar digno para vivir y todo lo que Él nos provee diariamente. Le damos gracias al Señor por eso, por nuestra fe que cada día la vamos madurando más, ¿verdad? En estos procesos, en estos estudios. Y pues darle muchas gracias también por un año más de vida para mi esposo el día de hoy. Que me lo siga bendiciendo, fortaleciendo con su Espíritu Santo y que lo guíe por el mejor camino, que le regale muchos años más bendecido y lleno de paz y de amor. Amén. Amén. Bueno, entonces el día de hoy me toca compartirles a ustedes el tema número 8, creo que se trata de la sinagoga de Nazaret, la cual vamos a compartir el Evangelio de Lucas 4 del 14 al 22. Karen, ¿va a poner pantalla o no? No, Marcos, no, gracias. Del 14 al 22. Dice, Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó de Nazaret, donde se había criado, según su costumbre. Entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desarrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban: ¿no es este el hijo de José? Hasta el 22. Palabra del Señor. Entonces, pues vamos a meditar un poco y reflexionar sobre este pasaje bíblico y la vida de Jesús en este tiempo en las sinagogas. Primeramente, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario con respecto al Evangelio para ya luego ya ir desarrollando un poquito más
el contenido del tema o vamos a entrarle al tema de una vez. No tengo ningún separador aquí. Bueno, entonces este tema lo que nos habla es sobre la actividad de Jesús en Galilea, donde Jesús comienza su ministerio en Nazaret. Me falta algo importante. Dice que vamos a hablar de ciertos elementos que se dan en esta actividad de Jesús en el comienzo de su ministerio. Primeramente hablaremos sobre Nazaret. Dice que Nazaret era una aldea pequeña y poco importante, situada en la provincia de Galilea, al norte de Palestina. Muchos judíos del sur emigraban a Galilea para trabajar en las tareas de construcción, para ganarse el jornal diario. Algunos de ellos trabajaban en los campos junto a la aldea, pero la mayoría iba a trabajar a la construcción o en las canteras de las que extraían la piedra para edificar las nuevas ciudades. Por otra parte, las pequeñas aldeas permanecían aferradas al judaísmo tradicional. Los romanos sofocaron una revuelta también que se dio por ahí en esos tiempos, crucificando a multitud de judíos en las afueras de la ciudad de Séforis. En la aldea de Nazaret comienza Jesús su ministerio. Se crió allí. Participa de la intensa espiritualidad judía contrapuesta al ambiente liberal. Eso por la primera parte, ¿verdad? Lo que era Nazaret. Ahora, una sinagoga. Una sinagoga era un edificio en el que se encontraban los judíos cada sábado para leer la Sagrada Escritura y rezar unidos. Habitualmente consta de 2 pisos. El piso superior se situaban las mujeres que no podían participar directamente en el culto, sino que lo seguían a través de una celosía. Y en la parte baja se situaban los hombres, que eran mayores de edad. Participaban plenamente en la celebración. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que en esos tiempos, pues, la mujer no tenía voto en esas cosas y era rechazada un poco, ¿verdad?, por ahí. Entonces, los hombres eran los que llevaban la batuta en eso. Se leía siempre un fragmento del Pentateuco y luego alguna página de los profetas. Dice que se hacía una homilía que intentaba actualizar la escritura en la realidad cotidiana de los fieles. La celebración concluía con una plegaria y una invocación al Señor, además de su función celebrativa. La sinagoga era un lugar de instrucción para los varones en todo lo que representaba la fe judía. Las tareas sinagogales dependían del fervor fariseo. Y un detalle muy curioso que podemos encontrar también por ahí es que Jesús no abre y cierra el volumen, sino que lo desenrolla y lo vuelve a enrollar. En la sinagoga no se utilizaban libros tal como los conocemos el día de hoy, sino que eran los rollos, ¿verdad? Que era lo que había antes. Dice que los libros bíblicos se escribían sobre un pergamino que consistía en una serie de pieles de animales cosidas entre sí, sobre las cuales se escribía un texto. Cuando el texto estaba escrito, se enrollaba alrededor de
de 2 brazos de madera, y cuando debía leerse se desenrollaba. Entonces nos presentan, ¿verdad? Ahí qué era Nazaret, el lugar específico, qué era la sinagoga, cómo se vivía en ese tiempo, el derecho que tenía la mujer y el que tenía el hombre, ¿verdad? Que era superior al de la mujer. Ahora vamos a ver otra parte que se desarrolló en ese tiempo, que leyendo este pasaje, pues ya uno lo ve con otra claridad la importancia que se le da a la lectura. Dice la lectura de Jesús. Dice que hay 2 textos que se dan en ese tiempo y que entre ellos hay diferencia del uno del otro. Esto pues porque se le interpreta de manera diferente al Evangelio de Lucas, al texto de Isaías que se hace por allá. El texto de Isaías leído por Jesús en la sinagoga, en Lucas 4, 18, 19, dice lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Y en el texto de Isaías 61, del 1 al 2, nos dice lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios. Sustancialmente los 2 textos dicen lo mismo, pero presentan algunas diferencias. Podemos ver que las palabras cambian o la manera de interpretarlo es muy diferente a como lo podemos ver. Digamos, ahí dice liberar a los cautivos. Y creo que aquí este otro decía, ya se me perdió aquí, a los prisioneros la libertad, y para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Le cambia completamente las palabras. Dice que se dan 2 cambios importantes. Jesús cambia la forma de los versículos, de un versículo al otro. En el primer cambio que podemos ver ahí, realizado por Jesús, la gente de la sinagoga dice que no protesta. Y en la segunda modificación, la gente le incrimina con dureza. Entonces, ese cambio de palabras en la lectura provocan esa reacción en las personas, a la manera como ellos lo ven o lo interpretan por Jesús. Notemos, sin embargo, que lo escrito en Isaías y lo leído por Jesús no son textos totalmente contradictorios, porque ambos describen el sufrimiento humano. De diferente manera, pues también quiere decir lo mismo, pero es ya la manera en como uno lo va a interpretar y como en aquellos tiempos lo interpretaban, ¿verdad? Cuando Jesús lee en la sinagoga el libro de Isaías, ve reflejado en él su propio proyecto. Jesús no se limita a leer un proyecto. Nos está diciendo que él mismo se hace proyecto. Él será el primero en experimentar la liberación que predica y lo será pasando por la dureza de la cruz. Dice que los fariseos tenían una interpretación muy particular del texto de Isaías 61 del 1 al 2.
Ellos opinaban que todo lo referido al año de gracia se dirigía especialmente a ellos. O sea, lo tomaban como que era solo para ellos, ¿verdad? Cuando llegara el Mesías e instaurara su reino, derramaría su gracia sobre los fariseos, en compensación por el esfuerzo que ellos habían realizado para preparar su venida. Dice que un fariseo se alegra por la gracia y el bien que Dios le otorga, pero también está ansioso por comprobar el castigo que Dios impone a los que no son de su partido. El mensaje de Cristo es noticia de liberación para todos y especialmente lo es para todos aquellos a quienes los fariseos tenían por gente nefasta. Se refería a los pobres, a los débiles, a los que han perdido el rumbo de la vida. Entonces, ahí hay dos cambios de lectura y de la manera en cómo se veía, ¿verdad? El texto. Luego vamos a hablar un poquito de la homilía de Jesús. Dice que su homilía es muy breve. Todo lo que habéis oído proclamar en el Antiguo Testamento ha llegado hoy a su plenitud en mi propia persona. Detengámonos unos momentos en cada una de las partes del comentario de Jesús. Entonces, aquí nos habla de la palabra del día de hoy, que adquiere una connotación muy especial en el tercer evangelio. Todas las veces que aparece el término hoy, viene acompañado por la palabra salvación. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Como ejemplo, ¿verdad? Nos pone este ejemplo. Jesús lee la escritura en dimensión de presente y de manera actualizada en su propia persona. Nosotros no podemos leer el Evangelio como si se tratase de algo del pasado. Al leerlo debemos intentar descubrir lo que quiere decirnos hoy en la situación concreta de nuestra vida. Entonces, la manera de cómo lo podamos interpretar nosotros y no a como se hacía en el Antiguo Testamento, que era más radical. Entonces, hay como una preguntita ahí. ¿En vuestra presencia se ha cumplido este pasaje? Lo dejamos ahí. Más adelantito, si queremos compartir, nos podemos compartir un poquito ahí. O si alguien quiere comentar algo, pues no importa, podemos interrumpir un poquito porque en realidad el tema no es tampoco tan largo. Entonces ustedes me dirán, compañeros, si quieren compartir algo o dejamos reflexiones para el final. Sí, Karen, la impresión que da Jesús, leyendo ahí la palabra, de ahí es no se lo esperaban todas las personas que lo escuchan porque ellos pensaban otra cosa. Entonces, al decir Jesús que la palabra se ha hecho realidad en él, les cuesta creer que Jesús mismo se proclama como el Salvador, como el Mesías esperado. Eh, Ahí es donde viene que ¿cómo se llama? Que nadie es profeta en su propia tierra, que nadie puede creer que una persona que se conoce desde niño y que se conoce de toda su historial, por decirlo así, viene de repente a decir yo soy el que soy y va a convencer con solo eso a muchas personas. Entonces ahí es donde cabe la duda. Ese es mi comentario. Gracias, Omar. Claro que sí. Es como
parece un poco como teatral, ¿verdad? Como si él pronuncia, ¿verdad? En voz alta, pero no es como no es rechazado, es como le da vergüenza a todos. Ujú. Que él es, ¿cómo va a ser de Galilea, ¿verdad? Una líder, o ese pequeñez que él es de ahí, eso es lo que pone como vergüenza a todos, digo. Porque no se porta como algo importante, es puro humildad y servicio. Y esa pequeñez de Galilea vas a salvarnos, así crucificados como imposible, ¿verdad? Ujú. Hasta para él anunciar lo que él es, no suena como Jesús humilde, ¿verdad? Entonces el efecto de leerlo en Lucas es así como, para mí me da vergüenza más que todo. Que es algo pequeño, es grande y se pasó enfrente de los ojos y no le dieron cuenta, ¿verdad? Eso. Correcto. Gracias, Marcos. Un detalle a tomar en cuenta es que para la cultura judía, la descendencia suya y el lugar donde usted naciera decía quién era usted, ¿verdad? Y ser de una ciudad pequeña era ser una persona sin importancia. Por eso vemos que Lucas nos dice, nos habla de la genealogía de Jesucristo, que lo lleva a emparentarlo con el rey David y con los patriarcas, ¿verdad? Y nos dice que nace en Belén, ciudad de la que nació el rey David, ¿verdad? Para manifestar la grandeza de Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando lo asocia con Galilea, usted lo leía al principio, Galilea era una pequeña ciudad igual no tiene importancia, nada bueno va a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que pues a él se le cuestiona el hecho de que sea de esa ciudad, ¿verdad? Así es, gracias, Carlos. En esa película Jesús de Nazaret, Zeffirelli, ¿verdad? Es uno de los viejos, digo, de los buenos para Semana Santa, ¿verdad? En esa parte sí se enfoca bastante. Jesús lee ese pedazo, yo pienso, enfrente de su gente en Galilea, y casi lo pegan con piedra, ¿verdad? Yo pienso esa parte interesante en la película, eso. Cuando él está como diciendo a su pueblo, yo soy el Mesías, ¿verdad? Y lo corren de sinagoga. Una parte que me llama a mí poderosamente la atención de este texto y que tal vez pasamos por alto, que sí, que es importante, como decía Carlos, la cultura judía y todo lo que representaba el vivir o no vivir en ciertos lugares de la época. Agarrando un poquito también esa parte de la cultura judía, dice, el texto empieza con una frase que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó a Galilea. Y bueno, nuestra fe es trinitaria, la, la fe judía es monoteísta. Y solo con la acción del Espíritu Santo, pues se va a llevar adelante cualquier envío, cualquier misión en específico. Porque dice que ya no el Espíritu Santo dice, he venido a volver la vista a los ciegos, a los sordos, y a proclamar un año de gracia. Yo ahorita estaba viendo un poquito atrás y este texto está tomado después del bautismo y después de las tentaciones en el desierto. Y le toma gran importancia el escritor sagrado a esa fuerza que tenía Cristo de ir lleno con el Espíritu Santo a presentarse en la sinagoga
y, y decir esas cosas que dijo delante de todas estas personas que creían en un Dios uno, como para tomarlo en consideración de que no solo de buenas intenciones tenemos que ir a proclamar la buena nueva y a llevar adelante un ministerio, un posible ministerio, una posible ordenación, sino ha de ser con la fuerza del Espíritu Santo, porque dice que ya el Espíritu Santo todo el mundo hablaba bien de él. Y aunque había personas que lo criticaban, que lo juzgaron, y que bueno, ya ustedes saben todo lo que pasó, era esa fuerza que venía de lo alto y la comunión que había con el Padre lo que lo impulsaba a seguir adelante sin importar nada, con un objetivo claro, que era hacer la voluntad de Dios Padre. Bueno, vamos a continuar un poquito más, ya casi llegando al final. Otra parte que aquí nos habla de Isaías también, que también está dividido. Dice que el profeta llamado segundo Isaías iluminó al pueblo exiliado con un mensaje de consuelo. Dios no había abandonado a su pueblo. La situación de exilio en la que se encontraba no era la voluntad de Dios. Entonces el profeta invita enérgicamente a los exiliados a abandonar la idolatría, a adherirse al verdadero Dios y a volver a Jerusalén. Bueno, es que aquí se hizo un resumen, pero aquí nos habla también, pues, ¿verdad? Al principio lo decía, la construcción ellos trabajaban para construir la ciudad ahí en Jerusalén. Entonces, pues era muy difícil para ellos ganarse el jornal. Entonces, en el Isaías número 2, en el segundo Isaías, pues el Señor los invita a eso, a dejar la idolatría y a seguir al verdadero Dios o adherirse a él. Luego dice que en el tercer Isaías, 56 al 66, en los capítulos finales, el profeta anima a los habitantes de Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo y a mantenerse con firmeza en el seguimiento de Yahvé. Ante la desolación de Jerusalén les predica el consuelo divino, pero también les dice que la ayuda de Dios no puede sustituir la responsabilidad humana. Entonces aquellos hebreos seguros de la ayuda de Dios y dispuestos a empeñar su vida en ello, recomienzan la difícil tarea de la restauración de Jerusalén y del seguimiento más fiel del judaísmo. Luego dice que llegará el día en que el mal que castiga nuestra existencia desaparecerá. No habrá pobres, ni cautivos, ni ciegos, ni oprimidos. En todas partes se vivirá la experiencia del reino de Dios, o dicho con otras palabras, el año de gracia del Señor. En el sentido de Isaías 61, del 1 al 2, cuando se escuchaba en el siglo I, a partir de la promesa de Isaías, los judíos comenzaron a esperar la llegada del Mesías definitivo y la instauración del reino de Dios. Todos los grupos religiosos esperaban la inminencia del Mesías. Coincidían en una cosa, que el Mesías vendría con poder y con una apariencia deslumbrante. Un poco de lo que comentaba Carlos, ¿verdad? Anteriormente. Luego dice que en la propia interpretación de Jesús y en este Isaías, Jesús dice que es el verdadero Mesías, el liberador. Es el Mesías, pero no es el Salvador poderoso y magnificente esperado por sus contemporáneos. Él es el liberador que pasa por el sufrimiento angustioso de la cruz. Y ya aquí finalizando dice, el proyecto de Jesús es muy claro.
sintiéndose lleno del Espíritu del Señor, se lanza a proclamar la misericordia y la liberación de Dios. Cristiano es aquel que, lleno del Espíritu del Señor, proclama en su entorno, tanto de palabra como de obra, la liberación de Jesús. Él será el Salvador que aparecerá a los ojos de los hombres como un fracasado en la cruz, pero a través de la entrega de su vida nos dará la auténtica vida, la vida nueva que brota el domingo de Pascua. El cristiano es aquel que no solo habla, sino que compromete su vida en aquellas cosas que predica. Aquel que desde la experiencia de la vida compartida, la humildad y el servicio, transmite a todos la vida nueva de Jesús. Amén. Igual, si alguien más quiere compartir un poco, pero a mí me llamó mucho la atención este tema, porque en realidad qué bueno estudiar estos evangelios para tener más conocimiento de cómo interpretarlo, de cómo lo podemos ver hoy en día a cómo lo veían antes. Y esto de que la gente era oprimida y bueno, los pobres, los desvalidos, los oprimidos, todos los fariseos pues no veían que ellos fueran a llegar al reino del Señor porque eran ellos nada más. Solo ellos tenían derecho a. Y bien lo decía Carlos, ver la humildad de Jesús y para ellos decir cómo este va a ser el Salvador nuestro. Nosotros esperamos otra cosa, algo resplandeciente, algo diferente, no una persona ya que está entre nosotros, pobre y quién sabe con qué tipo de características lo veían él a lo que ellos esperaban. Y me llamó la atención pues mucho la interpretación que se le da al Evangelio de Lucas y cómo se desarrollan los pasajes de Isaías también, ¿verdad? Entonces, pues lo decía muy bonito al final esa pequeñita reflexión, esa síntesis de cómo debemos nosotros poner en práctica la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Ese llamado de servicio, de humildad, de entrega al Señor, de entrega al más necesitado. Entonces, pues, creo que aprendí bastante de este tema. Lástima que en los demás, pues, no pude estar en todo por otra situación. Les pido disculpas por eso, por no haber estado acompañándolos. Sé que lo hicieron muy bien también, muy bonito. Y bueno, hoy concluimos con este Evangelio de Lucas, con este temita. No sé si alguien quiere hacer algún otro pequeñito comentario o qué sigue después de acá, porque en realidad pues solamente me correspondía hoy este pequeño tema y no sabemos qué prosigue ahora en adelante. Ya Carlos le dijo, factor tiempo, estamos mal, pero no sé. Ese último, Karen, también me gusta mucho porque nos invita a que hagamos que sea práctica la palabra de Dios, que no solamente seamos la voz, sino que la llevemos en, en las acciones como cristiano, como seguidor de Cristo, que veamos en él la persona que vino a proclamar el evangelio, pero a decir esto y esto y esto es lo que tenemos que hacer y manos a la obra. No es que vamos a hablar y ustedes van a ir a decir lo que yo digo, sino que nos dice muy bonito en esos versículos que leyó de último, cómo nos invita a que también nos pongamos a trabajar por el evangelio, no con
con palabras, sino con hechos, que hagamos realmente lo que Él vino a hacer y el ejemplo que nos vino a dejar para que seamos, pues nos demos por el hermano, como decía usted, el menor, el más pequeño, el que más necesita, y aquellas personas, pues, que en realidad estamos dando, poniendo en práctica el Evangelio. Está muy lindo. Gracias, Karen. Con gusto. Y ahorita también, Omar, lo meditaba un poco. Cuidado con la dureza de nuestro corazón, porque le servimos al Señor y todo, pero también podemos ser egoístas y ver a los demás por arriba también. Entonces, ese llamado a tener cuidado, a ponerlo en práctica, como dice usted, a como Jesús nos lo pide, ¿verdad? Ahí en la palabra. Gracias. Siempre yo lo tomo en mi propia, teología, que yo imagino, ¿verdad? Que no estaba ahí viéndolo en primera persona, ¿verdad? Pero yo siempre encuentro mucho en imaginar Jesús contemplarse, que él hasta que, bueno, según mi opinión, entonces lo que creo es que de niño él no tiene 100% conciencia de lo que es, aunque es, ¿verdad? En mi opinión. Entonces ese es uno de esos momentos en bíblicas donde él está demostrando un poco conciencia de sí mismo, ¿verdad? Que soy alguien, soy el hijo de Dios. Y yo pienso esos momentos son grandes bíblicamente, ¿verdad? Eso indica que él también tuvo momentos donde más claro la visión o más clara su misión o sospechando, no sé. Pero es como el bautismo, por ejemplo, están todos los evangelios, entonces es un momento donde podemos suponer Jesús viendo su mismo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? O realizando quién es, no sé. Y eso también leyendo de Isaías, ¿verdad? Es como tomando el mando del avión, del capitán. Bonito como reflexión para él en el momento que estaba sintiendo él también. Y debemos también nosotros entonces siempre estar reflejando quién somos, ¿verdad? De qué dirección voy, etcétera. Y qué es él. Así es, Marco, sí. Ver qué está, ya, como dice usted, Sí, misión, visión. Sí, descubrirse él, mi sí, misión es esta, en sí. lo que ahorita tengo que empezar. Él lo Darme tomó, sí, es tomar la responsabilidad. El capitán ahora, ¿verdad? Yo correcto. soy él, ya, Dios mío, ese es un gran momento para él, ¿verdad? Sí. Bueno, Marcos, creo que ya, bueno, Teresa no va a compartir, creo.